Luego una imagen de Izumi quieto, armado con su lanza, apareció en su cabeza, mientras que la imagen de un hombre desconocido con traje de negocios apareció detrás de él, y una serpiente roja se arrastraba por todas partes. Doug razonó que, en la tercera regresión de la novela, el gobernante no lideró a los japoneses. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, Izumi desapareció en alguna parte. Y el gobernante B. Control de las encarnaciones japonesas. El protagonista corrió hacia adelante, a través de una gran cantidad de árboles, en camino, y volvió la cabeza hacia un lado con toda la atención. Mientras Hayan se aferra a su hombro, le envié mensajes mentalmente, diciendo que pide perdón por multas tan rápidas. Varios hombres bestia continuaron su persecución, corriendo a gran velocidad por el suelo. Y algunos de ellos saltaron a través de los árboles, mientras DOC envió un mensaje mental, que no había nada malo con en esto. Y fue genial, incluso una vida salvada valió la pena. Y Jan respondió que, realmente, su principal es la serpiente que estaba buscando. El protagonista siguió corriendo hacia adelante a gran velocidad. Y miré hacia un lado, con una expresión seria en su rostro. Mentalmente, enviando mensajes de que probablemente este fue el caso. Y razonando que, en muchas de las primeras regresiones, era el gobernante quien era la encarnación de la serpiente. Mientras varias hojas verdes pasaban volando junto a él, cayendo de los árboles. La gente de la bestia continuó su búsqueda y corrió hacia adelante con gran velocidad, moviendo rápidamente sus piernas. Hideo se pensó que, a menos que hubiera cambios dramáticos en los eventos, el gobernante debe ser la encarnación de la serpiente. Esta vez también. El protagonista corrió hacia adelante con gran velocidad, dejando atrás solo corrientes de aire y polvo. Levantado y pensando que tuvo mala suerte. Y no solo recibió una multa, pero también un debuff para el campamento fantasma. De repente, la anciana sentada en su palma se volvió hacia él, preguntando si fue difícil para él. Y él bruscamente volvió su atención a ella, bajando su mirada de sorpresa ligeramente hacia abajo. La anciana se sentó en su palma, dobló las manos sobre las rodillas y levantó la cabeza ligeramente. Y miré hacia adelante, con una expresión benévola en su rostro. Riéndome un poco, Deo se corrió por el bosque a gran velocidad y continuar manteniendo a sus aliados. Dijo que era muy difícil para él. Y razonó que su peso seguía siendo el mismo. Y la anciana simplemente se rió en respuesta. La abuela continuó sentada en su lugar y girando la cabeza hacia un lado. Sonrió con una mirada benévola. Y la razón protagonista. Que la piedra Angeler de todo su plan. ¿Era esta anciana prisionera? El bosque fue iluminado por los brillantes rayos del sol. Y el viento golpeó hojas verdes de las ramas de los árboles, que lentamente cayó. El protagonista siguió corriendo hacia adelante, de repente sorprendido por algo. Y estaba muy aturdido por lo que estaba sucediendo, dirigiendo su mirada hacia adelante en el mismo momento. Luego se detuvo abruptamente en su lugar, deslizando su pie por el suelo. Justo enfrente de él, una extraña silueta negra sentada en un muñón. El brazo del hombre estaba colgando, envuelto en una camisa roja, con imágenes extrañas en la mengue. Y su hombro estaba cubierto por una chaqueta. Mientras que el hombre dijo que el bosque era muy ruidoso. En este momento continuó sentado en su lugar. Y sostuvo la jaula de pájaros en su mano, preguntando que algo podría haber sucedido. Hideo se paró justo frente a él,
sosteniendo a sus aliados sin entender lo que estaba pasando. Hasta que aparecieron varias personas justo detrás de él, en túnicas negras, saltando de los árboles. El hombre volvió su mirada sorprendida y severa hacia un lado, y abriendo la boca de par en par, sangre llena colocó el cadáver de un hombre pequeño allí. El hombre de la camisa roja esperaba con disgusto, y estaba muy enojado por lo que vio, preguntando por los coreanos, mientras la jaula de pájaros cejía de pie sobre su pierna. Doc miró hacia adelante con una mirada tranquila, y estaba muy interesado, pensando que este era el gobernante, mientras que la voz de Shoji decía que esta era Lady Asuka. Y ella estaba viva, la protagonista. En el mismo momento bajó la mirada a la palma en la que se encontraba Shoji, y esperaba con una mirada asustada y emocionada. Muy asustada, diciendo que era ella. Hay una chica con pelirroja sentada en una jaula pequeña, y estaba entre una gran cantidad de huesos. Diciendo el nombre de Shoji, después de lo cual Asuka agarró abruptamente las barras de la jaula con sus manos, y esperaba con un gran miedo y malentendido, saltando de su asiento, diciendo que no debería estar aquí. Y el DOC inmediatamente pensó que esto era un Sukeren. El protagonista continuó de pie en su lugar, sosteniendo a sus aliados y cerrando la boca y los ojos, tomando una respiración profunda, pensando que todo había salido muy bien, y podría rescatar a Sukeren y destruir a la serpiente. Dos pájaros con de un tiro al mismo tiempo. DOC abruptamente abrió los ojos, usando la habilidad, y fijó su mirada severa hacia adelante. Mientras que la notificación del sistema Ventana notificó que la lista de personajes exclusivos habilidad había sido activada, la regla se sentó en un muñón. Y miré hacia adelante, con una expresión claramente insatisfecha en su rostro, colocando su mano encima en una jaula pequeña. Mientras que la notificación del sistema Ventana notificó las características de Yamamoto, el personaje de Hajime. El protagonista esperaba con una gran sorpresa y incomprensión, sus ojos bien abiertos, y quedó atónito por la información que vio. En la ventana de notificación del sistema, con las características del personaje, se escribió que la constelación patrocinadora era el niño de innumerables años, serpentina centenaria de OC. En ese momento razonó que no entendía. ¿Qué estaba pasando a su alrededor? El protagonista se quedó quieto. Las piernas se separaron y continuaron sosteniendo a sus aliados. Y habló sobre su patrocinador, pensando que esto era una especie de maldición, y que había algo mal con esta regresión. Hajime inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, y abriendo ligeramente la boca, dijo que tiene un cuerpo humano tan pésimo, pero pudo escapar del campamento de fantasmas. Y es un tipo difícil. Mientras que una imagen de un rojo, la serpiente, parecía aparecer detrás de él. Se sentó en un muñón y expresó con su apariencia la plenitud de la amenaza y la rabia que lo abruman, colocando una mano en su pierna y dos encima de una jaula pequeña. Mientras que la silueta de un enorme, la serpiente roja aterradora, parecía aparecer detrás de él. El protagonista se quedó quieto y continuó sosteniendo a sus aliados. Después de una breve pausa y levantando ligeramente la cabeza, esperaba con una mirada amenazante y aterradora, preguntando dónde estaba la serpiente. Y razón, que definitivamente no era la encarnación de la serpiente. Tenía Jim, estaba muy sorprendido y estupefacto por lo que escuchó, esperando con una expresión en blanco en su rostro, y sosteniendo su pequeña jaula con una mano.
mientras que Deo se dijo que no era una serpiente, en razón de que una miríada de serpientes de 100 años sonaba bastante amenazante. Mientras Hajime se inclinaba un poco hacia adelante, apretó los dientes con insatisfacción, mientras que una imagen más clara parecía aparecer detrás de él, y las pequeñas patas de su costado ya eran visibles. Y la razón protagonista, que de hecho solo significa. Deo se separó las piernas y miró al frente con una mirada segura, continuando sosteniendo a sus aliados. Y dijo que 100 pies. Mientras que la imagen de un enorme, el 100 pies rojo, parecía aparecer a su alrededor. Esta terrible criatura era muy grande y estirado hacia adelante, mientras que la energía roja oscura emanaba de ella. Y el protagonista razonó que era un 100 pies que había vivido durante 10.000 años la ventana de notificación del sistema, notificado sobre el escenario principal. No 6. El mundo ha abandonado sus condiciones y características. La ventana de notificación, notificado sobre el escenario oculto. Casa de serpientes, sus condiciones y características. La imagen de un 100 pies apareció como de la nada. Iluminó todo alrededor con un tenue resplandor rojo, moviendo sus pequeñas patas. James se sentó en el tocón de un árbol y buscó. Una mano un poco más abajo y la otra sostenía la jaula, esperando con una expresión amenazante en su rostro. Mientras la silueta de un 100 pies apareció justo encima de él, que parecía estar colgando sobre él, y emitiendo un rayo rojo brillante, esperando con una mirada llena de rabia. Adge miró hacia adelante, juntando sus cejas, con obvio disgusto e ira acumulados en el interior. Mientras el rayo de un brillante, el color rojo, apareció justo enfrente de su cara. Y el protagonista habló de la miríada serpentina de 100 patas de un año. Y que, así como una tortuga, puede vivir 18 años. Y luego convertirse en una constelación. Así que en un 100 pies que ha vivido 10.000 años. Es bastante capaz de lo mismo. Una criatura mística, que creó para sí mismo una leyenda sobre la repetición. Una liberación imparcial de su caparazón. Como resultado de lo cual, superó a sus parientes muchas veces. Y ascendió al estado de una constelación. El protagonista estaba en su lugar. Piernas abiertas mientras un brillante. El brillo rojo apareció directamente en el suelo debajo de él, asemejándose a un símbolo extraño. Y razonó que, con un monstruo mítico, es una constelación patrocinadora. Solo era lógico. ¿Qué le vendría bien un perfil tan alto? Estigma como los fantasmas del campamento, y pensé que, no importa cuán poderoso sea, la miríada serpentina de 100 patas poseída nunca podría derrotar a la constelación. Patrocinando eres tú el rey de 100 Yaokai. Y la ventana de notificación del sistema anunció que, debido a la influencia del campamento fantasma, su velocidad se redujo significativamente. Doc levantó su mirada insatisfecha y severa hacia arriba, dirigiéndolo hacia adelante. Y estaba muy enojado por lo que estaba pasando. Pensando que lo importante era que su encarnación había tomado el trono absoluto. Y razona eso, ¿y qué? Mientras que, la ventana de notificación del sistema anunció que, debido a la influencia del campamento fantasma, sus pensamientos y habilidades se debilitaron. En el mismo momento, las imágenes aparecieron en su cabeza. Izumi sentado en una jaula, de pie con de espaldas y sosteniendo su lanza. Hajime mirando hacia adelante, con una expresión insatisfecha y furiosa en su rostro. Y Shouji sentado en su palma, y esperando con un gran miedo. Y el protagonista razonó que él
No entiende lo que le está pasando a Japón. En esta regresión de OC se detuvo, rodeado de un gran número de personas con túnicas negras, justo enfrente de Hajime, quien estaba sentado en el tocón de un árbol. Y dijo eso. Una persona así nunca podría convertirse en el líder. Inmediatamente después de escuchar esto, Hajime abrió un poco la boca y desnudó sus colmillos. Dijo con disgusto obvio que no le importaba, porque se había convertido en el rey de todo Japón. En el mismo momento, mientras continuó sentado en el muñón, él arregló su popa, mirada furiosa hacia adelante, y envió varios ciempiés para atacar, apareciendo como de la nada. Mientras que, la ventana de notificación del sistema notificó que, debido a la influencia del escenario, la probabilidad de esos con desastres estaba aumentando la ventana de notificación del sistema. Luego anunció que la miriada constelación de 100 pies ahora podría usar algo de su verdadero poder. Waldak se paró en su lugar, esperando con gran sorpresa y miedo. No entender la situación actual. Mientras varios 100 pies volaban hacia él, un gran número de 100 pies voló hacia adelante a gran velocidad. No permitirse pasar el uno al otro. Y charlaron muy fuerte. Después de lo cual todos agarraron sus pequeños colmillos en la piel del protagonista, quien estaba muy sorprendido por la situación, y puso su mano un poco a un lado. Una gran cantidad de 100 pies crujieron y crujieron, envolviéndolo por todos lados, mientras DOC se inclinaba por el dolor que recibió. Apretó los dientes con insatisfacción y puso su mano recta frente a él. El protagonista abrió un ojo y estaba muy asustado, insatisfecho con lo que estaba pasando, cayendo en la ira, y pensé que esto era muy malo. Independientemente de la posición, la constelación seguía siendo más fuerte que una persona. Y porque el 100 pies era tan fuerte, mientras los monstruos se movían. De repente la ventana de notificación del sistema, apareciendo como de la nada en el aire, notificó que no había necesidad de oponerse la criatura frente a él, y se activó el escenario principal conjunto. Hideose se quedó quieto y puso su mano frente a él, inclinando la cabeza ligeramente hacia adelante, apretando los dientes mientras está al frente. Varios centipeds corrían a gran velocidad. En el mismo momento, apareció una ventana de notificación del sistema, de la nada en el aire, con un fuerte timbre, notificando sobre el escenario principal no. 6. El pequeño Salvador, sus características y condiciones. Inmediatamente después de él, aparecieron varias notificaciones más del sistema, notificando que 0 de 2 grandes desastres había sido encontrado y todo lo demás era desconocido. Y también se había encontrado con el segundo desastre. El protagonista se paró en medio del bosque y llevándose las manos al pecho, esperaba con una gran sorpresa y incomprensión en varias ventanas de notificación del sistema, que apareció justo enfrente de él, notificando que la identidad del desastre. ¿Quién sueña con la rebelión ha sido revelado? Inmediatamente después de esto, la ventana de notificación del sistema notificada que se había encontrado uno de los dos grandes desastres. Su descripción en este momento. Hajime se levantó del muñón, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Miré hacia adelante con ojos rojos brillantes y ardientes, y sostuvo la jaula en sus manos, mientras todo su cuerpo estaba cubierto con un tatuaje de un 100 pies, y detrás de él, imágenes brillantes de muchos 100 pies volando en el aire.
y moviéndose rápidamente. Y la razón principal por la que esto es tan. ¿Y lo que está pasando aquí? De repente un rojo. Apareció la ventana de notificación del sistema. Justo enfrente de él. Advertencia de que, si desea abandonar este escenario, se le pidió que atacara al representante aborigen. En 10 minutos de lo contrario, la corriente estelar lo consideraría no dispuesto a cumplir su papel. Como un desastre de OC. Esperaba con una gran sorpresa y incomprensión. Con una mirada claramente infeliz a la situación actual. Pensando que aparentemente, este rey de los desastres fue la encarnación de una serpiente. Hasta una ventana de notificación del sistema. Con un temporizador de 10 minutos. Apareció justo enfrente de él. El protagonista levantó un poco la cabeza. Y esperaba con una mirada segura de sí misma. Mientras el sudor corría por su cara. Y preguntaron si realmente necesitaban pelear. Dicen que su objetivo no era él. Pero Hajime estaba parado justo frente a él. Y sosteniendo una pequeña jaula en sus manos. Y varios rayos rojos brillantes aparecieron cerca. Inmediatamente después de esto, Hajime dio un paso adelante en su mano, mirando al frente con una mirada furiosa, diciendo que ya debería morir. Mientras que varios rayos de luz brillantes. El color rojo brilló justo delante de él. Deo se separó en el suelo y en su pecho. Hasta que todo, de repente comenzó a agrietarse y romperse justo debajo de sus pies. El protagonista se quedó en su lugar. Hasta que un enorme 100 pies estalló del suelo. Justo enfrente de él, destruyendo todo a su paso. Y vomitando una gran cantidad de fragmentos de piedras y polvo en el aire. Después de esto, el sistema notifica. Ventana de ubicación notificó que el Yamamoto. El desastre de Hajime no está sujeto a sanciones. Y el sueño de la rebelión puede atacar otros desastres. Beldak miró hacia adelante con una mirada asustada e incomprensiva. Sonriendo un poco. Ojos muy abiertos pensando que esto es muy malo. Hasta que Jan estaba muy asustado por lo que estaba pasando. Aferrándose a su hombro. El enorme 100 pies lanzó inmediatamente su ataque. Y Deose saltó a un lado, continuando manteniendo a raya a sus aliados. Pensando que ni siquiera tenía que preocuparse sobre la miniaturización por atacarlo. Mientras todo, a su alrededor estaba envuelto en una gran cantidad de fragmentos. De piedras volando en diferentes direcciones. Y la notificación del sistema. Ventana notificó que la constelación de la Miríada serpentina de 100 pies estaba aumentando el nivel de sincronización con su encarnación. La notificación del sistema. Ventana notificó que algunas constelaciones estaban mirando la Miríada. Año gimiendo hostilidad serpentina con. Mientras Hajime extendía su mano hacia adelante. Con una mirada disgustada. Emitiendo una gran cantidad de energía roja opaca. Mientras todo al frente retumbaba ruidosamente. Dirigió su mirada incomprensiva hacia adelante. Sus ojos bien abiertos. Y se sorprendió mucho por lo que vio. Justo enfrente de él. El enorme 100 pies destruyó todo a su paso. Levantando una gran cantidad de polvo. Y fragmentos de piedras. Y Deose simplemente huyó de eso. Inclinándose hacia adelante y mirando hacia adelante. Con una expresión amenazante en su rostro. Mientras Hyan y Jay continuó siendo sostenido sobre sus hombros. En ese momento, la ventana de notificación del sistema anunció que el yokai, desterrar la constelación, lo estaba mirando. Y el muelle corrió hacia adelante a gran velocidad, hacia varias personas con túnicas negras. Mientras la parte posterior de un 100 pies se levantaba directamente sobre ellos.
El resto del 100 pies con su cabeza se elevó bruscamente hacia arriba, destruyendo todo en el camino y levantando una gran cantidad de polvo y fragmentos de piedras mirando lo que estaba pasando. Uno de los líderes del pueblo con túnicas negras extendió su mano hacia adelante y con una mirada segura dio la orden de correr tras él. Y DOC continuó avanzando a gran velocidad, pensando que, si mató al menos a uno, él mismo se convertiría en un enano, francamente hablando. Incluso en este estado podría matarlos. Mientras que varias personas con túnicas negras se paró justo frente a él. El protagonista continuó avanzando a gran velocidad, directamente a la multitud de hombres bestia, y pensé que, si mataba al menos a una persona, él mismo perdería el atributo de un rey sin matar. Y no iba a desperdiciar vidas adicionales para matar al Señor Supremo de repente. Deose se detuvo en su lugar y frenó, con sus pies en el suelo, mirando hacia adelante, inclinando ligeramente la cabeza, con una expresión amenazante en su rostro. Hasta detrás de él y de la nada, la silueta de un enorme 100 pies apareció, acercándose rápidamente en su dirección. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema notificó a Kempio. Tú eres la habilidad especial Star Hecho, que había sido activado y DOC estaba en el suelo. Las piernas se abrieron y miraron hacia adelante, con una expresión seria en su rostro. Y detrás de él había un enorme 100 pies, mirando hacia adelante con ojos rojos brillantes. Y abrió la boca de par en par. Y el cielo se oscureció. Y fue como si hubiera caído la noche. Entonces, varias ventanas de notificación del sistema anunciaron que, con la ayuda de una estrella hecho, podría pedir ayuda desde un nivel histórico. Constelación. Y la constelación podría rechazarlo. Y si tiene éxito, el número total de llamadas posibles disminuiría. Y las corrientes estelares de la figura histórica. La constelación podía escuchar su llamada, mientras la estrella la brújula voló por el aire y proyectó las constelaciones directamente frente a él en el mismo momento. El protagonista levantó bruscamente la cabeza y con una expresión amenazante y seria en su rostro, abriendo la boca de par en par, gritó que estaba llamando al Onyoji de las paradojas. Inmediatamente después de esto, un enorme rayo de energía azul estrechándose disparó directamente del cielo y se dirigió hacia abajo. Esta mejor energía se redujo muy fuertemente, coleccionando una gran cantidad de brillo. Energía azul alrededor del área. Iluminó todo alrededor, golpeando un punto justo en el suelo. Y las olas del impacto se extendieron por toda la zona. Hajime estaba de pie junto a sus subordinados y esperaba con una gran sorpresa y incomprensión de lo que estaba pasando. Hasta que un enorme haz de energía azul golpeó el muelle directamente, levantando una gran cantidad de polvo alrededor del área. En el mismo momento, el protagonista puso sus manos frente a él, mostrando un sello de mano con varios dedos. Y el resto de la gente, viendo esto, habló sobre su patrocinador y que necesitaban prepararse. Algo pasaría ahora. Después de lo cual, la ventana de notificación del sistema notificó que el estigma de los 5 elementos del Yin-Yang. El nivel 1 fue expulsar fantasmas del campamento. Y DOC que estaba de pie en el suelo, en medio del símbolo rojo, ubicado justo debajo de sus pies. Continuó mostrando el sello de la mano. Destruyó la habilidad de su oponente. Y en diferentes lados, destrozado en pequeños fragmentos rojos.
El protagonista continuó sosteniendo el sello con sus manos, levantando la cabeza un poco, y miró al frente, con una expresión seria en su rostro, mientras que una proyección de la constelación que acababa de invocar parecía para aparecer por encima de él, y fragmentos rojos todavía estaban esparcidos por el área, al lado de todo lo que estaba pasando. Varios árboles crecieron y sus hojas estaban ligeramente movido por una brisa ligera, mientras un golpe de energía azul brillante volaba hacia ellos. En el mismo momento, cortando una gran parte de las hojas, que inmediatamente comenzó a caer. Inmediatamente después de esto, una corriente de aire recogió esas mismas hojas cortadas y los envió hacia varios hombres bestia con túnicas negras. De pie en el suelo tenía a James. Los subordinados se pararon en sus lugares, hasta que las hojas que acababan de volar de repente comenzó a pegarse a ellos. Y la notificación del sistema Ventana notificó que el estigma de un Shikigami de nivel 1 impidió la brujería de la constelación Yakuza. Encarnaciones. Las hojas envueltas en energía azul. Continuó apegándose a las cosas de los hombres bestia, con la ayuda de un flujo de aire. Y gritaron que debían tener cuidado. Estas no son solo hojas. Y probablemente sean Shikigami. Pero no hay un yoji aquí. Mientras el protagonista, razón por la que los espíritus estaban de servicio. Los humanos en forma de muñecas de papel se llaman Shikigami. Y este es un estigma que trae la muerte a cada yokai. Una gran cantidad de hojas continuó pegándose al cuerpo del hombre bestia, envolviéndolo cada vez más. Y fueron alimentados por energía azul brillante. Los subordinados de Paham se pararon en sus lugares, tratando de moverse, y dijeron que podían. No se movieron y sus cuerpos no se movieron. Hasta que una gran cantidad de hojas verdes se pegó en la parte superior, impidiendo sus movimientos. El protagonista continuó de pie en su lugar y mostró una mano sellar con sus dedos, esperando con una mirada sin emociones, mientras las corrientes de aire volaban alrededor. Y Hajime hablaron de Samea y se sorprendieron mucho. Giró la cabeza un poco hacia un lado, mirando al frente, con una expresión loca en su rostro. Sonriendo un poco, sigue sosteniendo la jaula en su mano. Y dijo que pidió ayuda de una constelación, con sangre de yokai en sus venas. Y razón de DOC, que la constelación que invocó es la más fuerte en Yoji, Japón. Después de lo cual, una imagen apareció en su cabeza de un hombre con una gorra larga y una máscara de tela, cubriendo su rostro con un kimono japonés tradicional. ¿Quién extendió sus brazos?